Espero preguntas. Entonces de progresiones borro y sigo con matrices o algún ejercicio de progresiones. Nadie pregunta nada, yo sigo con matrices. Bueno, ayer vimos cómo se suman las matrices. Y vimos que la suma de matrices, hemos dicho que es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro, toda matriz tiene opuesto, y obviamente que es cerrada. Es decir, que la suma de matrices, o las matrices de un determinado tipo con la suma, son un grupo conmutativo. Entonces ahora yo les voy a preguntar a ver si es cierto que me están entendiendo. 3 menos 2, 7. 4, 0, 5. Si esta matriz se llama A, ¿de qué? ¿Cuántas filas tiene esa matriz? ¿Cuántas filas tiene? 2. ¿Cuántas columnas? 3. ¿La puedo sumar esta matriz A con esta matriz B? ¿Puedo hacer esta A con esta B? ¿Puedo hacer A más B? No. ¿Está bien? Esta matriz que decimos que pertenece a R 2 por 3, se va a poder sumar con cualquier otra que sea 2 por 3. Esta matriz, como tiene 2 filas y 2 columnas, decimos que pertenece a R 2 por 2. Y esta se va a poder sumar con otra que sea 2 por 2. Bueno, quiero que me digan cuál es la opuesta de B. Si yo sumo una matriz más la opuesta, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué me tiene que dar si sumo una matriz más la opuesta? Me tiene que dar 0. ¿Pero a qué le llamas 0? Vuelvo a preguntar lo mismo que ayer. A la matriz nula. Bien. Entonces, ¿cuál es la opuesta de B? El primer elemento que va a tener acá. ¿Cuál va a ser el elemento? Menos 2. Muy bien. En la segunda fila, ¿qué va a tener? ¿Cuál va a ser la segunda fila? Menos 1. Y acá, en lugar de 7, perdón, menos 1, me traicioné. Menos 1 y menos 7. Ahora sí. Entonces, si sumamos B más menos B, nos da la matriz tal que todos sus elementos son 0. ¿Y qué particularidad tiene la matriz nula? ¿Qué pasa si hacemos una A? Vamos a escribir. Tengo una A que pertenezca a R, M por N. Y tengo una matriz nula, M por N. Si hacemos A más la nula esa, me da A. Es decir, que esta es la matriz neutra, porque tiene esa propiedad. Y por tener neutro el conjunto de matrices, tenemos la opuesta de A. ¿Y quién es la opuesta? Aquella que sumada con A me da la matriz nula. Entonces,
¿Cuál es la opuesta de esta matriz A? ¿Cuál es la opuesta de A? Me la dictan por fila. ¿Cuál es la opuesta de A? Menos 3, 2, menos 3, 2, menos 7. Muy bien. Segunda fila. Segunda fila. ¿Cuál es la segunda fila de la opuesta de A? Si esta es A. Menos 4, 0, menos 5. Muy bien. Bueno, creo que eso está cumplido. Si sumo A más la siguiente matriz, pongamos, si tengo una matriz H que fuera 5, 0, 8, 4 menos 3, 16, y hacemos A más H, que nos va a dar lo mismo que H más A, y es la matriz que se obtiene sumando elemento a elemento. ¿Qué quiere decir elemento a elemento? Los elementos que están en igual posición se suman. Es decir, que 3 lo sumo con 5. A menos 2 lo sumo con 0. A 7 lo sumo con 8. A 4 lo sumo con 4. A 0 lo sumo con menos 3. A 5 lo sumo con 16. Y se dan cuenta por qué es que la suma de A con H tiene que darme lo mismo que H con A, porque como los elementos que se están sumando son números reales, acá yo puse enteros para simplemente para que en el ejemplo no salga más rápido. Si yo conmuto acá, no pasa nada, me va a dar el mismo resultado. 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. Menos 2 más 0 es lo mismo que 0 más 2. 7 más 8 es lo mismo que 8 más 7. 4 más 4, obviamente que va a ser lo mismo 4 más 4. 0 más menos 3 es lo mismo que menos 3 más 0. Y 5 más 16 es lo mismo que 16 más 5. Eso también pasa en general, porque acuérdense que ayer dijimos que si yo tengo una matriz A de elementos A y J y una matriz B de elementos B y J, la nueva matriz A más B va a ser sumar cada uno de los elementos. Y como los elementos son números reales y la suma de números reales es conmutativa, entonces siempre es que A sumada con cualquier otra matriz B, cuando lo en general, A más B da lo mismo que B más A. Bueno, acá lo único que nos falta es hacer la cuenta. O sea que el resultado va a ser 8 menos 2, 15, 8 menos 3, 21. Entonces, sumamos dos matrices, 2 por 3, el resultado es una matriz 2 por 3, es decir, que la suma es cerrada. Eso que les costaba cuando repasábamos estructuras algebraicas. Acá tienen un ejemplo de suma de elementos que no son los números comunes, digamos, y que tenemos una operación cerrada. Sumamos dos matrices y me da otra matriz del mismo tipo. Bueno, también en las matrices se las puede multiplicar por un número. Es decir, a ese número que cuando multiplica una matriz se lo llama escalar. Entonces, ¿qué será multiplicar una matriz por un número? Es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número. Así es como que 2 por A, si este es A, va a ser 2 por 3, 2 por menos 2, 2 por 7, 2 por 4, 2 por 0, 2 por 5. Es decir, multiplicar una matriz por un determinado número, a este se lo llama escalar y a esto es la matriz,
escalar por matriz es multiplicar cada una de las entradas de la matriz por ese número. Y hay que hacer la cuenta. Entonces 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 7, 14, 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, 2 por 5, 10. Me vuelve a dar una matriz del mismo tipo a la matriz que tenía. Entonces multiplicar una matriz por un número es multiplicar cada elemento de la matriz por este número. Eso es fácil, ¿no? Súper fácil. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio combinado. Entonces, voy a preguntar, voy a resolver una ecuación, porque cuando uno sabe sumar, puede resolver ecuaciones. Porque esta suma de matrices, por tener cada matriz opuesta, me permite pasar, entre comillas, al otro miembro, ¿no? Es decir, si ustedes tienen que sumar, resolver, fíjense, esta ecuación, no piensen en matrices, tienen AX más B igual a C. Y X es la incógnita, no conocen X. ¿Cómo hacen para resolver esa ecuación? Yo me siento porque si no, este pizarrón me queda muy bajo. Entonces, acá lo primero que tengo que hacer es sacar esta B que me molesta. Por el hecho de que estoy pensando que A, B, C son números reales. Entonces, como B tiene opuesto, vamos a tener AX es igual a C menos B. Sumando el opuesto a ambos miembros de B, como B más menos B vale 0, B más menos B vale 0, y AX más 0 me da AX, entonces el hecho de que todo elemento tenga opuesto y que el 0 sumado con cualquier otro no lo modifica, me permite pensar que uno pasa el B, ese versito que aprendimos en primer año de colegio, que el B que está sumando pasa restando. Esto me da un número. ¿Está bien? Y después, para despejar X, si estoy en los reales, si este A es distinto de 0, va a pasar dividiendo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver por ahora qué tipo de ecuación voy a poder resolver en matrices, por lo que vi hasta ahora. ¿No? Entonces, me dicen, hallar X tal que A más 2B menos 3X es igual a la matriz nula, siendo A la siguiente matriz: 1, 3, 0, menos 1, B la matriz 4, 8, 5, 6, y X no la conozco, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir 1, 0, 3, menos 1, más 2B menos 3X igual a 0. Este 0 no es el número 0, sino que es una matriz 0, 2 por 2. ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy haciendo una matriz 2 por 2, este resultado me va a dar una matriz 2 por 2, la suma de dos matrices 2 por 2 es una matriz 2 por 2, por lo tanto, la X que yo voy a encontrar para que sea sumable con esto, va a tener que ser una matriz 2 por 2. ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a resolver primero esta situación. Entonces, ¿qué nos da
que nos da 1, 1, 0, 3 menos 1, y que es 2 por la matriz 4, 8. Va a ser 2 por 4, 2 por 8, 2 por 5, 2 por 6, menos 3x igual a la matriz 0, 0, 0, 0. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos 1, 0, 3 menos 1. Y acá tenemos la matriz 8, 16, 10, 12. Menos 3x, igual a la matriz nula. Hagan despacio las cuentas. No se apuren, que pueden equivocar innecesariamente. Bueno, entonces ahora tengo que sumar estas dos matrices. Cuando sumo estas dos matrices, sumo elemento a elemento. Por lo tanto, me va a quedar 9, 16, 3 más 10, 13, menos 1 más 12, 11. Menos 3x es igual a la matriz nula. Entonces, se dan cuenta que como toda matriz tiene opuesto, ¿cuál es la matriz opuesta de menos 3x? ¿Cuál es la matriz opuesta de menos 3x? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la matriz opuesta de menos 3x? Les voy a dar dos alternativas que pueden resolverlo así. Ustedes no conocen a X, pero X saben que es una matriz 2 por 2. Entonces, piensen que X es la matriz A, B, C, D. Y no conocen sus elementos. Entonces le ponen nombre a la matriz. Quién sabe, les resulta más fácil pensarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes están teniendo lo siguiente. Están teniendo lo siguiente. Y es que 9, 16, 13, 11 menos 3x va a ser 3a, 3b, 3c, 3d, es igual a todos ceros. ¿Está bien lo que digo? Porque si la X que no conozco es A, B, C, D, 3X es multiplicar cada uno de sus elementos por 3. Entonces, ¿qué nos da esta matriz menos esta matriz? Y bueno, decían que la suma de estas dos menos 3X me daba 0. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es sumar estas dos matrices. Acuérdense que restar es sumar cambiando el signo. Entonces esto es lo mismo que tener, vuelvo a este pizarrón, para así no borro lo que les planteé ahí. Acá hicimos la cuenta, llegamos a el último paso del pizarrón fue este, y ahora tengo que seguir trabajando, entonces me queda, fíjense lo que les está quedando, ¿no? Les está quedando que 9 menos 3a como primer elemento, 16 menos 3b como segundo elemento, después 13 menos 3c como tercer elemento, 11 menos 3d como cuarto elemento, eso tiene que ser la matriz nula.
Y para que sea la matriz nula, quiere decir que 9 menos 3A tiene que valer 0, que 16 menos 3B tiene que valer 0, que 13 menos 3C tiene que valer 0 y que 11 menos 3B tiene que valer 0. ¿Sí o no? Si esta matriz es la matriz nula, cada uno de sus elementos tiene que ser 0. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende? Si esta matriz es la matriz 0, es porque cada elemento tiene que ser 0. Por lo cual, eso les queda, ¿no? Les queda así. Les queda así. Así como, y bueno, 9 menos 3A vale 0. 16 menos 3B vale 0. 13 menos 3C vale 0. Y 11 menos 3B vale 0. ¿Y qué es lo que no conocen de acá? Y no conocemos A, B, C, D. Entonces despejamos A, B, C, D. De acá nos queda que 9 es 3A. O sea que A vale 3. ¿No es cierto? Porque el 3 pasa dividiendo. Después, de acá sacamos que 16 es 3B. Por lo tanto, B vale 16 dividido 3. De acá nos queda que 13 es 3C. Entonces, C vale 13 sobre 3. Y de acá nos queda que 11 es igual a 3D, por lo cual D vale 11 tercios. Entonces, la matriz buscada, X, es, en lugar de A, voy a escribir 3. En lugar de B, voy a escribir 16 tercios. En lugar de C, voy a escribir 13 tercios. Y en lugar de D, 11 tercios. Es decir, que la matriz solución de esta ecuación matricial es esta. Se dan cuenta que usamos operaciones superelementales, sumar matrices y multiplicar matrices por un número. ¿Se entendió ese ejercicio? Pregunto si se entendió. Me pueden contestar abriendo micrófono o escribiendo por chat. Y si alguno hay algo que no lo entendió, me pregunta. ¿Todos entendieron cómo resolví? ¿Sí? Bueno, entonces, suma de matrices tienen que ser matrices del mismo tipo. Y multiplicar una matriz por un número no le cambia el orden a la matriz. Me sigue dando una matriz del mismo tipo. Jorge, no, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Vamos a hacerlo de nuevo? Bien. Me dieron como dato A y como dato B. Entonces, calculé A más 2B. ¿Qué es A más 2B? Bueno, tengo que calcular 2B y sumarla con esta matriz. Entonces, A más 2B A es la matriz 1, 0, 3, menos 1. Más 2 por la matriz 4, 8,
5, 6. Menos 3x. Y a x la llamo la matriz ABCD. ABCD. No la conozco. Y eso me tiene que dar la matriz nula. Entonces, vamos a calcular esto. Eso lo podemos calcular rápido. Entonces, calculamos eso y primero voy a tener que calcular que es 2 por esta matriz. Por lo tanto, es 1, 0, 3 menos 1. Y 2 multiplicando una matriz es la matriz multiplicada cada elemento por 2. O sea que me va a dar 8, 16, 10 y 12. ¿Qué es 3 multiplicando esta matriz? Y es 3A, 3B, 3C, 3D. Eso me tiene que dar la matriz nula. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es lo que planteé. Ahora, ¿cómo es esta cuenta? ¿Cómo se suman dos matrices? Elemento, elemento. Entonces va a ser 1 más 8, 9. 0 más 16, 16. 3 más 10, 13. Menos 1 más 12, 11. 11 menos esta matriz queremos que sea la matriz nula. Y ahora, ¿cómo hago la cuenta esta? Y resto elemento, elemento. Entonces va a ser 9 menos 3A, 16 menos 3B, 13 menos 3C, 11 menos 3D. Y eso es la matriz de todos ceros. Entonces, para que dos matrices sean iguales, tienen que ser igual elemento a elemento. Por lo tanto, me queda que 9 menos 3A tiene que valer 0. Repito todo, Lo vuelvo a escribir todo. Entonces, 9 menos 3A tiene que valer 0. ¿Por qué? Y bueno, porque el primer elemento de esta matriz debe ser igual al primer elemento de esta otra. O sea que me queda que 9 menos 3A tiene que valer 0. Y lo que no conozco de acá es A. Entonces te queda que 9 es igual a 3A. Por lo tanto, despejo A, el 3 que multiplica pasa dividiendo, entonces 9 tercios, que vale lo mismo que 3, es A. Entonces de ahí encontré que A vale 3. Después, 16 menos 3B, que es el elemento que está en este lugar, tiene que ser igual al que está en ese lugar. Es decir, 16 menos 3B también tiene que valer 0. 16 menos 3B tiene que valer 0. Es decir, que 16 es igual a 3B. Entonces el B lo tengo que despejar, porque a mí lo que me importa es B. Entonces B va a ser 16 dividido 3. Entonces B es 16 sobre 3. Ahora vamos a buscar C. ¿Cómo hago para encontrar C? Y bueno, 13 menos 3C vale 0. 13 menos 3C vale 0. Por lo tanto, 13 es lo mismo que 3C. Y entonces C es lo mismo que 13 dividido 3. Despejo el C, ¿no? Si 13 menos 13 vale 0, 3C vale 13. Y entonces C vale, el 3 que está
multiplicando, pasa dividiendo, y ahí tengo cuánto vale C. C vale 13 sobre 13. Y por último, vamos a buscar cuánto vale D. ¿Cómo encuentro D? Y bueno, 11 menos 3D tiene que también valer 0. 11 menos 3D vale 0. 11 menos 3D vale 0. Es decir que 11 es 3D. 11 es 3D. Entonces D vale 11 dividido 3. Entonces ya tenemos completa nuestra matriz X, porque tenemos que encontrar sus elementos. Es decir, tenemos que encontrar quién era A, quién era B, C y D. Ahora, Jorge, ¿esta nueva explicación te sirvió, Jorge? ¿Ahora se entendió? Bueno, igual la clase se está grabando, ¿no? Si cualquier cosa, tenés la posibilidad de mirar nuevamente el video, ¿no? Pero fíjate que una matriz, hay que hacer esta suma de matrices, y esta matriz que no conozco, como tiene que ser 2 por 2, porque acá estoy sumando una matriz 2 por 2 con otra matriz 2 por 2, para que sea sumable con esta también tiene que ser 2 por 2. Esta matriz incógnita X, como es 2 por 2, llamo de alguna forma sus elementos. Llamo A, B, C, D. Entonces, hago la cuenta. A más 2B. A más 2B es esto. Esto es A y esto es 2B. ¿Qué es 2B? Multiplicar por 2 cada uno de los elementos de B. Entonces va a ser 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. ¿Y qué es 3 por la matriz X? Y bueno, multiplico cada uno de los elementos de X por 3. Entonces va a ser 3A, 3B, 3C, 3D. Hacemos la suma de estas dos matrices. ¿Cómo se suman? Elemento a elemento. Es decir, 1 más 8, 0 más 16, 3 más 10, menos 1 más 12. Esta suma da esto. 3x es esto. Esta resta tiene que darme 0. ¿Cómo se resta? Elemento a elemento. Entonces 9 menos 3a, etcétera, etcétera. Entonces, como eso tiene que ser la matriz nula, si toda esta matriz es igual a esta matriz, cada uno de los elementos respectivamente tiene que ser igual a que está en el mismo lugar del otro lado. Bueno, entonces así me obligó a escribir que 9 menos 3a es 0, 16 menos 3a es 0, 13 menos 3c es 0, 11 menos 3d es 0. Y de ahí despejé los valores de A, B, C y D. Y son esos. Bueno, entonces, ese ejercicio es un ejercicio típico que se puede hacer con matrices, ¿no? Es decir, que si me dicen que las matrices son 2 por 2, va a ser, ellas son sumables, y para que sea sumable con la X también tiene que ser 2 por 2. Entonces, toda esta suma tiene que ser una matriz 2 por 2. ¿Por qué? Y bueno, porque me dijeron que A es esto y B es esto. Estos son datos. Si me dijeran que A y B son matrices 2 por 3, por ejemplo, entonces el resultado va a tener que ser una matriz 2 por 3. Piensen eso, ¿no? Es decir, si ustedes les hubieran dado la siguiente información, en lugar de la matriz que les di, si A y B, en lugar de las que puse, yo hubiera puesto que A, por ejemplo, era la matriz 1, 5, 0, 3, 1, 7. Y B
es la matriz 0, 1, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa cuando hacen 2 por B? ¿Qué es 2 por B? ¿Qué tipo de matriz es 2 por B? Si B es 3 por 2, 2 por B también es 3 por 2. Va a multiplicar por 2 cada uno de los elementos. Entonces le va a dar 0, 2, 8, 6, 4, 2. Y cuando hagan A, que es esta, más 2B, que es esta, esto va a dar una matriz también 3 por 2. Entonces la X, para que sea sumable con una matriz 3 por 2, que es el resultado de haber hecho estas dos operaciones, entonces la X ahora va a ser una matriz 3 por 2. Va a tener que ser A, B, C, D, E, F. Porque si la tengo que sumar con el resultado de una matriz 3 por 2, va a tener que ser 3 por 2. Y la O de ahí, la nula de ahí, va a tener que ser una matriz nula de 3 filas y 3 columnas. Va a ser que tener 3 por 2. ¿Por qué? Por el cerramiento que tienen las operaciones de suma y multiplicación por el escalar. Entonces, depende de los datos que tengamos para A y para B, que son datos, entonces va a tener que ser la forma que tiene la matriz X, que no la conozco, y la O acá va a tener que ser la matriz nula 3 por 2. ¿Por qué? Porque A y B son datos y son 3 por 2. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿eh? Cuando ustedes suman matrices no se escapan del lugar, se quedan en el mismo conjunto de matrices. Lo mismo que si multiplican una matriz por un número, no se escapan del lugar. ¿Qué quiere decir del lugar? Se quedan en una matriz del mismo número de filas y de columnas que tenía la otra. Muy bien, vamos a aprender a multiplicar matrices. Multiplicar matrices es más complicado. Y es súper complicado si lo pensamos con lo que conocemos. ¿Por qué digo? Porque uno sabe multiplicar matrices, sabe multiplicar números y cuando multiplica números se quedan en el mismo conjunto. Recién vimos que sumar matrices me quedo en el mismo conjunto. Multiplico una matriz por un número y me queda en el mismo conjunto de donde pertenece esa matriz. En cambio, cuando multiplico matrices, tiene que pasar algo que no estamos muy habituados. Por ejemplo, si tenemos la matriz 3, 2, 1, 4, que es una matriz 2 por 2, esta matriz va a ser multiplicable por una matriz que sea, como esta termina en 2, la otra va a tener que empezar en 2. Entonces supongamos que sea 2 por 3. Estos dos números tienen que ser iguales. Si es una matriz de 2 filas y 3 columnas, vamos a escribirla. Por ejemplo, 1, 5, menos 7, vamos a poner otro número, 6, 9, 10. Entonces, estas dos matrices son multiplicables. Para que sean multiplicables, el número de columnas del primer factor tiene que ser igual al número de filas del segundo factor. Es decir, acá yo estoy haciendo una A por B, donde A es 2 por 2 y B es 2 por 3. Estas dos cosas, para que pueda ser el producto, tienen que ser iguales. El resultado va a ser una matriz nueva, que voy a llamar C, que va a ser 2 por 3. Ahora, el asunto es cómo multiplico las matrices. Bueno, vamos a hacer un ejemplo.
Estoy buscando una tiza un poco más grande de la que estoy usando. Y entonces vamos a hacer así. Entonces la idea es que vamos a poner esta fila contra esta columna. Y ahora van a ver qué significa lo que dije. Va a ser 3 por 1 más 2 por 6. Cada elemento de esta fila va a ir contra los elementos de esta columna y el 3 lo multiplico por el 1, el 2 con el 6. Ahora, esta fila va a ir contra esta columna. Y eso significa hacer 3 por 5 más 2 por 9. Luego, esta misma fila va a ir contra esta columna. Entonces va a ser 3 por menos 7 más 2 por 10. Así hemos obtenido la primera fila de la matriz producto que voy a llamar C. Entonces, tomamos la primera fila del primer factor contra cada una de las columnas del segundo factor. Y así obtenemos la primera fila del producto. Ahora vamos a multiplicar usando la segunda fila de A. Ahora voy a usar la segunda fila de A y hago lo mismo. Cada elemento de esta fila contra cada columna, y entonces va a ser 1 por 1 más 4 por 6, 1 por 5 más 4 por 9, 1 por menos 7 más 4 por 10. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque así está definido el producto. ¿Por qué está definido así? Bueno, entre otras cosas para que nos sirva para resolver sistemas de ecuaciones, es la aplicación que vamos a hacer nosotros en este curso. Hay muchas explicaciones de por qué el producto se define así, pero yo les digo para que el por qué lo vamos a usar nosotros es resolver sistemas. Entonces es cada fila contra cada columna y se va poniendo ordenadamente acá. Primera fila contra la primera columna aquí, primera fila contra la segunda columna acá, primera fila contra la tercera columna va aquí. Cuando ya esta fila fue contra todas las columnas del segundo factor, paso a la segunda fila. Entonces, en esta fila contra cada columna. Entonces va a ser 1 por 1, 4 por 6. Ya multiplico acá, ahora va a multiplicar acá. Entonces 1 por 5, 4 por 6, 4 por 9. Ahora voy a la otra fila, a la otra columna. 1 por menos 7, 4 por 10. Y ahora hay que hacer las cuentas. 3 por 1, 3. 3 más 12, ¿cierto? 2 por 6 es 12, más 3, 15. Esto es 15 más 18. 15 más 18. O sea que es 13, 33. Acá es menos 21 más 20. O sea que es menos 1. Acá tienen 1. 6 por 4, 24, o sea que cada 25. Acá es 5. 9 por 4, 36, o sea que esto es 41. Y acá es menos 7 más 40. Menos 7 más 40, 33. Es decir, tenemos una matriz 2 por 2, tenemos una matriz 2 por 3, el resultado nos dio una matriz 2 por 3. Vamos a hacer otro ejemplo.
Entonces, no todas las matrices son multiplicables. Algunas lo serán, otras no lo serán. Condición para que se pueda hacer A por B, vamos a escribirla acá. Si A es una matriz M por N, va a ser multiplicable por otra matriz N por P. Si A es M por N y B es N por P, puedo hacer la cuenta A por B y me va a dar por resultado una matriz que empieza en M y termina en P. Es decir, ustedes tienen una matriz A, N por N. Cuando la multiplican por otra B que sea N por P, estos dos números tienen que ser iguales y va a dar una matriz C cuyos elementos son M por P elementos, es decir, es una matriz M por P. Observen que el producto de matrices no es conmutativo. Recién hicimos una matriz 2 por 2, hicimos una matriz 2 por 2, y la otra B era 2 por 3. Como estos dos son iguales, pudimos hacer la cuenta. Pero B, que es 2 por 3, no se puede multiplicar por A, que es 2 por 2. Porque este número, obviamente, que no es lo mismo que este. Entonces, como no son iguales, entonces no puedo hacer B por A. Entonces, A por B muchas veces se puede hacer y B por A muchas veces no se puede hacer. Además, puede ser que se puedan hacer los dos productos. Ahora vamos a plantear un ejemplo y igualmente no me dan iguales. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Supongamos que tengo A, la matriz 1, 3, 0, 5, 2, 1. Esta matriz es 3 por 2. Y vamos a multiplicarla por otra matriz que sea 2 por 3. Perdón, sí, 2 por 3. Es decir, 2 filas y 3 columnas. 1, 5, 4, menos 1, 0, 2. Entonces, como estos dos son iguales, puedo hacer la cuenta. Esto va a ser A por B, donde A es la 3 por 2 y B es la 2 por 3. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esa cuenta? Con paciencia. Para multiplicar matrices, mucha paciencia. Y escriban todos los pasos. El resultado, vamos a ver qué me tiene que dar. Esta es 3 por 2. Esta es 2 por 3. El resultado va a ser una matriz 3 por 3. Bien. Entonces, cada fila contra cada columna. Entonces va a ser 1 por 1 más 3 por menos 1. Ahora, esta fila contra esta columna. 1 por 5 más 3 por 0. 1 por 4 más 3 por 2. Ya esta fila fue contra cada columna. Entonces ahora paso a la segunda fila. 0 por 1 más 5 por menos 1. Esta fila contra esta columna ahora va a ser 0 por 5
más 5 por 0. Esta fila contra esta columna. 0 por 4 más 5 por 2. Fila, ahora, como este ya multiplicó cada columna, ahora voy a la última fila, ¿no? La última fila es 2, 1. 2 por 1 más 1 por menos 1. Fila contra esta columna, 2 por 5 más 1 por 0. Ahora esta fila contra esa columna, 2 por 4 más 1 por 2. Y ahora debemos hacer las cuentitas que nos quedaron ahí indicadas. 1 por 1, 1. 1 y 3 por menos 1, menos 3. O sea que es 1 menos 3 menos 2. 1 por 5, 5. 3 por 0, 0. O sea que esto da 5. Acá tenemos 1 por 4, 4, más 3 por 2, 6, o sea que es 4 más 6 da 10. 0 por 1, 0, 5 por menos 1, menos 5. Acá va a ser 0 más 0, 0. Acá va a ser 0 más 5 por 2, 10. En la fila de abajo, 2, porque 2 por 1 es 2, menos 1, 2, menos 1, 1. Acá es 2 por 5, 10. O sea que el otro término es 0. 2 por 4, 8, más 2 por 1, que es 2, o sea que es 8 más 2, 10. Entonces hicimos A por B y nos dio esta matriz. Es decir, nos ha dado una matriz 3 por 3, que la voy a anotar acá, que es menos 2, 5, 10, menos 5, 0, 10, 1, 10, 10. Ahora, fíjense la siguiente situación. La matriz B es esta, es 2 por 3. ¿No es cierto? Tiene 2 filas y 3 columnas. La matriz esa es 2 por 3. Ahora tengo más tizas. Uno, 5, 4, menos 1, 0, 2. Esta matriz es 2 por 3. Y la matriz A es 3 por 2. Por lo tanto, como estos dos son iguales, también puedo hacer ese producto. Pero el resultado de B por A va a ser una matriz 2 por 2. ¿Se dan cuenta que se puede hacer A por B y B por A? Pero el resultado, por supuesto que va a dar distinto. Porque una matriz, el A por B me dio 3 por 3 y esta me va a dar una matriz 3 por 2. Pregunto, ¿el naranja lo ven? Porque no encuentro tiza blanca. ¿Se ve este color? ¿Se ve el pizarrón con esos colores? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, eso para que vean que aunque un producto se puede hacer para un lado y para el otro, no me va a dar igual el resultado, obviamente. Entonces, va a ser esta fila contra esta columna.
Fíjense que me va a dar ahora una matriz 2 por 2. Primer elemento, ¿cómo lo encuentro? Esta fila contra esta columna. Entonces va a ser 1 por 1 más 5 por 0 más 4 por 2. Entonces, esta fila contra esta columna da estas cosas. Ahora, esta fila contra esta columna va a ser 1 por 3, 5 por 5, más 4 por 1. Vamos a la fila de abajo. ¿Por qué voy a la fila de abajo? Y porque la primera fila ya multiplicó cada columna. Entonces ahora tengo que pasar a la segunda fila del primer factor multiplicando cada columna. Entonces va a ser menos 1 por 1 más 0 por 0, 2 por 2. Ahora esta fila va a ir contra esa columna. Entonces va a ser menos 1 por 3 más 0 por 5 más 2 por 1. Y ahora hay que hacer la cuenta en cada término, ¿no? En cada elemento. Entonces es 1 más 0 más 8, o sea que acá voy a tener un 9. ¿Qué vamos a tener como resultado de esta expresión? 3, 5 por 5 es 25 y esto es 4, ¿no? O sea que es 3 más 25, 28. 28 más 4, 32. ¿Qué vamos a obtener como resultado de esa cuenta? Tenemos menos 1 más 0 menos 1. Y esto es 4, o sea que es menos 1 más 4, 3. ¿Cuál es el resultado de esta cuenta? Y es menos 3 más 0 más 2. Entonces, menos 3 más 0 menos 3 más 2 menos 3 más 2 menos 1. Entonces, ven acá un ejemplo típico y contundente de que puedo hacer A por B, puedo hacer B por A, pero por supuesto, A por B y B por A me dieron totalmente distintos. ¿Entendido? En un caso me dio una matriz 3 por 3 y cuando hago el producto al revés, ese producto me da 2 por 2. Luego la multiplicación de matrices no es conmutativa. No es conmutativa. Más aún, hay veces que está definida y hay veces que no está definida la multiplicación. No todas las matrices se pueden multiplicar. ¿No? Eso hay que entenderlo claramente. A ver, voy a aprovechar que está Mirko. Mirko, te hago una consulta. ¿Vos tenés algún inconveniente que pusiste como elección del horario de parcial a las 11? ¿Podés a las 14? ¿Podés, Mirko, a las 14? Bueno, porque hay un... Bueno, perfecto, porque hay un compañero que por trabajo prefiere que sea a las 14, ¿eh? Bueno, entonces lo dejamos a las 14, chicos. Bien. Entonces, vamos, ¿se entendió lo del producto? Es complicado hacer el producto, es largo, trabajoso, bueno, es así la vida. Bueno, vamos a hacer otra cuentita de multiplicar. Si multiplicamos dos matrices, 2 por 2 o 3 por 3, siempre me voy a quedar en ese conjunto de matrices, ¿eh? El problema son los resultados de las matrices rectangulares, que a veces se van a poder hacer y a veces no.
Pero si uno tiene, por ejemplo, una matriz como esta, 1, 3, menos 1, 5, que es una matriz 2 por 2, por supuesto que es multiplicable por una matriz 2 por 2, y el resultado me va a dar una matriz 2 por 2, porque estos dos son iguales y el resultado va a dar una matriz del tipo a los extremos. O sea que acá pongamos 4 menos 5, 6, 7. Cualquier cosa esté poniendo, ¿eh? Nada en particular. Entonces va a ser fila contra columna. 1 por 4, esta fila contra cada columna. Entonces es 1 por 4 más 3 por menos 5. 1 por 6 más 3 por 7. Menos 1, ahora voy a esta fila. Menos 1 por 4 más 5 por menos 5. Ahora esta fila contra esta columna. Menos 1 por 6 más 5 por 7. Y ahora hacemos la cuenta. ¿Qué cuenta? Y bueno, lo que nos quedó planteado acá. Entonces esto es 4, 3 por 5, menos 15. Entonces 4 menos 15 es menos 11. 1 por 6, 6. 3 por 7, 21. O sea que es 6 más 21, 27. Segunda fila. Acá tengo menos 1 por 4, menos 4. 5 por menos 5 es menos 25. Entonces menos 4 más menos 25 es menos 29. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos menos 6, 5 por 7, 35, entonces es menos 6 más 35, 29. Voy a poner ese resultado acá arriba. Nos dio menos 11, 27, menos 29, 29. Entonces, repito, multiplicar matrices es paciencia. Ahora vamos a multiplicar, ya que, supongamos, muy original voy a hacer. Esta matriz se llama A y esta matriz se llama B. Pudimos hacer A por B y nos dio esto. Ahora vamos a hacer B por A, porque también en este caso lo puedo hacer. 4, 6, menos 5, 7 por la matriz A, que es 1, 3, menos 1, 5. Esta es 2 por 2, esta es 2 por 2. Como estos son iguales, me va a dar por resultado una matriz 2 por 2. Entonces, paciencia y vamos. Entonces es fila contra esta columna. Entonces va a ser 4 por 1 más 6 por menos 1. Fila contra esta columna. 4 por 3 más, me voy a poner del otro lado, 4 por 3 más 6 por 5. Fila contra columna. Ahora ya paso a la segunda fila. Entonces, menos 5 por 1 más 7 por menos 1. ¿Bien? Porque es esta fila contra esta columna. Menos 5 por 1 más 7 por menos 1. Fila contra columna. Menos 5 por 3 más 7 por 5. Y ahora hagamos esas cuentas. ¿Qué resultado me dio? Me dio 4 menos 6, ¿no es cierto? Porque 4 por 1 es 4, 6 por menos 1, menos 6, 4 menos 6, menos 2. 4 por 3, 12, 6 por 5, 30, o sea que cada 42. Menos 5 por 1, menos 5, más 7 por menos 1 es menos 5, menos 7, menos 12. Y acá tenemos menos 5 por 3, menos 15. Y 7 por 5, 35. 35 menos 15, eso es 20. Bueno, esto es lo que quiero que observen. Hicieron A por B
hicieron B por A, ambas matrices eran multiplicables para un lado, para el otro, las dos eran 2 por 2, resultado de matriz 2 por 2, pero miren que son distintas. Es decir, en el otro ejemplo que yo planteé, había una que se podía hacer, la otra no se podía hacer. Claramente no iba a ser conmutativa. Ahora, en un ejemplo que pudimos hacer los dos para los dos lados, en un caso nos dio una matriz 3 por 3 y en otro nos dio 2 por 2. Acá, el resultado de dos matrices 2 por 2 multiplicándose, en un caso me da una matriz y en otro caso, si cambio de orden las matrices que se multiplican, cambia totalmente la matriz. Eso es lo que tienen que incorporar. El producto de matrices no es conmutativo. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Voy a parar la grabación para no gastar tiempo después cuando lo